Buenos días, gracias por la participación en la entrevista del marco de esta investigación doctoral, el pensamiento proyectual como parte del objeto de enseñanza de la práctica proyectual, estrategias para su abordaje en los talleres de proyecto de la carrera de arquitectura en universidades públicas de Argentina. Para iniciar, le voy a pedir que se presente su nombre, la asignatura en la que trabaja, las cátedras y la facultad y la universidad a la que pertenece. Bueno, buenos días. Soy el arquitecto Daniel Becker, soy titular del taller Explora, turno mañana y turno noche de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, y soy también titular del taller TAC de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata. Bien. Como expresa declaración sobre la posible difusión sin fines de lucro de este material, ¿autoriza o no autoriza que esta entrevista esté disponible en una plataforma audiovisual de libre acceso como YouTube, Vimeo o similar? Sí, por supuesto que autoriza. Muchas gracias. Para iniciar el primer bloque de preguntas, partiendo de los objetivos explicitados en el documento de cátedra o los derivados del plan de estudio de la asignatura y particularizando en los primeros años, desde primero a tercero o cuarto, según sea el caso de cada cátedra, ¿podría usted puntualizarme brevemente qué es lo que se propone enseñar en el taller? ¿Cuál es la propuesta central sobre la que se trabaja en la enseñanza del taller? Bueno, por supuesto, el objetivo central tiene que ver con la currícula planteada y del concurso que dimos como profesores titulares en ambas universidades. Por supuesto, lo que nos proponemos presentar, enseñar indagar e investigar es en las cuestiones disciplinares de la arquitectura. Ahora, eso es muy vasto y depende de muchas cuestiones. Primero, creo que esa cuestión disciplinar tiene contextos que son diversos, tiene un contexto, si se quiere, global de la disciplina. Si se quiere, tenemos un contexto local también de las condiciones socioculturales y económicas de la disciplina en Argentina, más acercándonos de la disciplina en La Plata y en la Universidad de Buenos Aires. Tiene un contexto, diría, local en las cuestiones, como decía recién, económicas, por lo que estamos pasando los argentinos. Tienen cuestiones de contextos que tienen que ver con lo ambiental, obviamente con la pandemia, con el modo de enseñar, en estos momentos con la cuestión presencial o virtual. O sea, hay un montón de contextos que redefinen, diría, constantemente las cuestiones de la enseñanza de la disciplina, ¿no? Pero focalizándonos en las cuestiones más específicas de la disciplina, yo siempre digo que nuestra disciplina es específica, pero no es autónoma, ¿no? Está siempre deformada, como decía Walter Benjamin, por los nexos con las cosas que la rodean, y nuestra disciplina constantemente se deforma en un corte diacrónico por la realidad que nos toca vivir. Así que sería muy difícil plantear una descripción de la enseñanza de la disciplina de manera abstracta, sin poder entrar en la cuestión de los contextos, ¿no? Pero también hay una dimensión que es específica de la disciplina, que se cree que es más atemporal o diacrónica. Entonces, esa cuestión más atemporal tiene que ver justamente con la tradición constructiva, con las cuestiones que tienen que ver con lo tectónico, con las cuestiones que tienen que ver con el locus, con el topo o lo topográfico, tiene que ver con las cuestiones culturales de cada uno de los lugares, ¿no? Con lo que es más relacionado con el tipo. Y todo eso con la tipología, ¿no? Y todo eso siempre influenciado por la vertiente, si se quiere, de la sociedad, representada en muchos casos por los códigos o por los códigos escritos y los códigos no escritos.
está representado por, obviamente, los deseos de lo que se llama el comitente, o el que de alguna forma va destinado, ya sea individual o público, el proyecto, y por supuesto lo que es el arquitecto con lo que es un poco la autoproyección, ¿no? Siempre hay un nivel de autoproyección en lo que hacemos, y en la medida que estas tres piezas se equilibren, creo que hay una buena arquitectura. Pensar en una arquitectura que no tenga en consideración al comitente es pensar en una arquitectura egocéntrica, pensar en una arquitectura que no tenga en cuenta la autoproyección de lo que es el individuo, es pensar en una arquitectura fascista, si se quiere, ¿no? Y pensar en cuestiones que no tengan en cuenta al comité también. Tiene que ver con cuestiones de egocentrismo de parte del arquitecto. O sea que en esa tríada entre estos tres actores, comitente, sociedad y arquitecto, y entre lo que sería lo cultural o el tipo, el lugar, que es lo específico, que sería más el topo, que tiene que ver con el lugar, con el momento inclusive en que se está haciendo este edificio, con las condiciones climáticas, etc., y no tener en cuenta las cuestiones constructivas. También cualquiera, si no se produce este equilibrio entre las tres partes, entiendo que no se puede enseñar, no se puede indagar en lo que es la propia disciplina, ¿no? Así que constantemente lo que es la enseñanza se redefine, ¿no?, de acuerdo a las condiciones, y se afirma de acuerdo a esta cuestión histórica de las cuestiones que son, diría, más inmanentes en la arquitectura. Construir, entiendo que es algo inmanente. ¿Cómo se construye? Tiene que ver con el tiempo, pero a lo largo del tiempo la gravedad es un hecho que es histórico y que es constante. Las cuestiones culturales, que si bien van modificándose y cambiando, hay cuestiones culturales que están muchas veces representadas por lo tipológico, que hablan de la cuestión, si se quiere, local y cultural, que también pueden ser, si bien son variables, tienen como una tradición, ¿no? Entonces hay cuestiones que son temporales y son cuestiones más atemporales que hay que enseñar de manera equilibrada en la arquitectura. Bien, Daniel. Paso a la segunda pregunta. Según justamente todo este encuadre que estás conversando sobre la referencia de lo que se discute en la cátedra, ¿qué es proyectar? Puntualizando en la acción, en la práctica en sí misma, más que en la noción de proyecto, que a mí me gustaría como tratar de diferenciar. ¿Qué es proyectar en el taller? ¿Cómo se definiría? ¿Cómo se lo definirían a los estudiantes? Por supuesto que hay una realidad muy distinta a lo que es el hacer arquitectura que el proyectar arquitectura. Proyectar arquitectura siempre es un ejercicio de representación. Nada de lo que hacemos es lo que es, sino que representa otra cosa, ¿no? El mero hecho del cambio de la escala, ¿no? Nunca proyectás en escala 1 en 1. Se proyecta en una representación, nunca proyectás en ladrillo, representás en un dibujo que representa el ladrillo o el hormigón o lo que sea. Siempre hay como una instancia de traducción, ¿no?, mental, de que una cosa es otra cosa. Lo que vos dibujás no es lo que vos dibujás, sino que representa otra cosa. Y ahí hay todo un mundo para indagar infinitamente que tiene que ver con un mundo, como decía recién, de la representación, ¿no? De la arquitectura, entiendo que es una disciplina profundamente analógica, ¿no?, de formas, de formas materializadas,
pero que se enseña y se representa de manera lógica, ¿no? Vos tenés que contar, tenés que hablar, tenés que transmitir con la palabra, tenés que transmitir hasta con números, ¿no? Cuantificar las cuestiones, tenés que transmitir con textos escritos, definiendo materialidades, definiendo costos, definiendo todo lo que tenga que ver con la definición, algo que es silencioso, que no habla, ¿no? Que usa otro tipo de lenguajes, ¿no? Que si bien nuevamente el lenguaje lógico deforma y el lenguaje analógico, la verdad, la profunda crítica o interpretación arquitectónica se daría con otra arquitectura, no mediando la palabra. Pero eso no se puede hacer. Tenés que usar la palabra para poder transmitir, tenés que comunicar, tenés que incentivar, tenés que seducir, tenés que ayudar a interpretar estas traducciones del dibujo al hecho físico construido, ¿no? Ahora, yo recuerdo cuando hice mi primera obra, ¿no? Y uno se imaginaba en ese dibujo la mano grande mía, ¿no? Cambiando de escala el tamaño de una mano, dibujando esa planta, era algo extraño, ¿no? Porque al fin y al cabo todo lo que yo había pensado estaba y al mismo tiempo no estaba ahí, ¿no? La dimensión no visual de la arquitectura, ¿no? Que vos no podés representar, vos podés decir que me gustaría que el sol entre por acá y seguramente va a entrar, pero lo que vos sentís en ese momento, cuando el sol entró por ahí, o cuando hay un material, o cuando hay una reverberación en el ámbito, o cuando entendés profundamente lo que vos querías hacer, lo entendés cuando lo ves construido, ¿no? Me recuerdo que en mi primera obra, que era un pequeño departamento, la terminé, inclusive la limpié todo y me puse en un rincón a entender, me senté en el piso, ya sin los obreros, sin nadie, a ver qué era eso. Y eso era la arquitectura. Todo lo otro habían sido los procesos necesarios de traducción para poder comunicar y construir la arquitectura, pero la arquitectura era otra cosa, ¿no? No era lo que yo había dibujado, sino que en ese momento era otra cosa. Y en general me pasa que cuando lo que yo proyecto es como satisfactorio, es mejor el hecho construido que el hecho pensado, ¿no? Así que por esa misma razón, seguramente a lo largo del tiempo la arquitectura se transmitió a través de los discípulos, a través del hecho físico construido, y después se fue traduciendo en talleres, en grupos de enseñanza y finalmente en la enseñanza de la arquitectura, primero en escuelas de ingeniería y después en escuelas específicamente de arquitectura. Pero hay todo un proceso donde la historia, creo, de la arquitectura tiene 5.000 años, pero la historia de la enseñanza de la arquitectura tendrá pocos cientos de años, digamos, ¿no? No más que 100, 150, 200 años, donde se enseñaba primero como discípulos, o sea, el discípulo veía simplemente lo que hacía el arquitecto, no le preguntaba mucho, tenía que ir, cumplir lo que le pedía a la persona y no preguntar. Pero de ahí también se aprendía, es un poco una demostración de que la enseñanza profundamente análoga se da a veces sin palabras. Ahora, cuando entramos en un mundo como el nuestro, de la enseñanza de la arquitectura, que se va masificando, y ni te cuento nuestras universidades y facultades, donde tenés una enseñanza masiva, pocas veces vistas a nivel mundial, hace falta de la traducción constante, ¿no? De la enseñanza de la disciplina con otros mecanismos que la propia disciplina. Bien, entonces... Y eso hace que eso caracteriza también a la enseñanza de nuestra disciplina en Argentina, la masividad de las escuelas, ¿no? Y el hecho de que sean escuelas públicas. Muchas veces creo que para bien, yo tuve la oportunidad de estudiar en escuelas privadas y mucho más elitistas, y no por eso, no porque uno tenga 12 compañeros nada más con un gran profesor reconocido a nivel mundial, son mejores los mejores productos bien dados porque son gente muy talentosa, pero no por el modo de la enseñanza, ¿no? Al contrario, creo que la enseñanza masiva, si uno adapta los mecanismos de enseñanza a la enseñanza masiva,
que tiene que ver con mayor autocrítica de parte de los estudiantes, interpretar correcciones generales y no pretender una corrección individual, casi llevando de la mano con un profesor el proyecto, sino una traducción más, más personal y menos de la mano del educador. Creo que es muy bueno porque ejercita la cuestión crítica, que es otro tema para hablar un montón, de lo que es la palabra crítica, qué significa el tema de lo crítico. No es simplemente criticar y decir que algo está mal, ¿no? Sino también tiene que ver con reinterpretar y mejorar a sabiendas que en profundidad, y creo que esto es casi como un cliché del arquitecto, pero que también es verdad, es que todos pretendemos tener un mundo mejor, y a partir de que no estamos conformes con la ciudad que tenemos o con la arquitectura que tenemos, entendemos que es posible mejorar todo esto, y la herramienta de la crítica, a la larga, creo que es la herramienta más importante que le brindamos a los estudiantes, como educadores, ¿no? Daniel, como te anticipé, hay un límite de tiempo en 10 minutos, después volvemos a conectar, pero una breve repregunta como para poner un claro lo que venís comentando. Entonces, esta acción de proyectar tiene que ver en gran parte con representar. Hablabas de traducir. Si tuvieras que caracterizarlo en estos términos, de las acciones que suceden durante el proceso o la práctica de proyectar, ¿podríamos pensarlo en estos términos, ampliarlo o sintetizarlo un poquito? No, la acción de traducir, o sea, representar, es el mecanismo que utilizamos, y el propio mecanismo define ciertas condiciones, ¿no? Seguramente cuando en la edad cavernícola o cuando se empezó, nadie había pensado en tener que dibujar una planta, ni se entendía lo que era el concepto de planta o de corte. Son mecanismos que por supuesto son como artificiales, que nos inventamos con el tiempo para poder construir o representar o entender los espacios. Ahora, vuelvo a decir, eso no es la arquitectura, ¿no? Es lo que define la arquitectura, y seguramente sin esos mecanismos sería muy distinta, como también los mecanismos nuevos de representación a través de estos programas que nos ayudan un poco a construir la arquitectura. Con estos mecanismos nuevos, seguramente la arquitectura con el tiempo tendrá otras posibilidades, otras vertientes, ¿no? Y al mismo tiempo tendrá las mismas vertientes, que seguirán siendo las históricas. Pero la representación es el mecanismo que nos permite pensar la arquitectura de manera, se quiere, disciplinar, ¿no? De manera de poder comunicarla a otros, ya sea a estudiantes, ya sea al constructor que la va a tener que construir. Y en alguna manera sí define la arquitectura, pero en otra manera la arquitectura sigue siendo, más allá de la representación, tiene su propia lógica y su propio mundo, independiente de lo que digamos nosotros, ¿no? Cualquier cosa que digamos, mi viejo decía, que era ingeniero, que decía, un trabajo mal hecho más una explicación no es igual a un trabajo bien hecho, ¿no? Por más explicación que se haga, las cosas son lo que son, más allá de las palabras, ¿no? Decía alguien que las cosas se hacen, no se dicen, porque cuando se hacen se dicen solas. La arquitectura se dice a sí misma, y muchas veces sin palabras. Entonces la pregunta es, de nuevo, ¿cómo se enseña a proyectar en la cátedra? Bueno, primero, ¿cómo se enseña a proyectar en la cátedra de una universidad masiva y pública? Creo que eso es clave. No es lo mismo enseñar a proyectar a un grupo de 2 estudiantes y un profesor titular, puestos en una habitación o en un aula de forma individual, más cercano a lo que es el discípulo, ¿no? Y el aprendiz, que en relación a nuestra realidad, que es en base a un mundo público y masivo. Una vez que planteas ese tema, tenés que ver cómo son los procesos
iniciales del primer acercamiento en los años más chicos en La Plata, en Arquitectura 1, en Buenos Aires también Arquitectura 1, pero ya hace un segundo año porque ahí está el ciclo básico, en cuanto a cómo darle las primeras herramientas proyectuales, cómo tratar de explicar esta cosa de la traducción, cómo aprender a mirar, cómo ver el entorno, cómo entender las cuestiones físicas del cuerpo, ¿no? En La Plata ellos inician la carrera siendo, hasta hace muy pocos meses, estudiantes de un secundario donde no tenían ninguna materia en la escuela secundaria que se llame arquitectura, que creo que hubiera sido bueno en algunas facultades, en algunas escuelas secundarias entender lo que es el ámbito físico donde viven, ¿no? Uno nace y tiene un ámbito físico que es el útero, y en ese momento dejas de estar solo y estás en un ámbito arquitectónico. Te guste o no te guste, estás en una ciudad, estás en un hospital, estás en un sanatorio, estás en una casa, siempre estás en un ámbito arquitectónico, hasta que te morís y estás en un cajón que se acabó la arquitectura. En todo el medio estás viviendo en un ámbito arquitectónico. Y entonces, ¿cómo no explicar un poco todo eso? Y tenemos que explicarlo muy rápidamente, en poco tiempo, los profesores. Hay un primer acercamiento que tiene que ver con mirar primero el entorno donde vos estás, cómo es tu casa, cómo es tu habitación, cómo te relacionas con ella, y explicar no solamente los aspectos visuales, que por supuesto son los que más me interesan y me seducen como arquitecto, pero tengo la obligación también de explicar los aspectos no visuales de la arquitectura, de las cuestiones estructurales hasta las cuestiones ambientales, desde los impactos digamos, cuestiones acústicas, cuestiones sensoriales, que no se ven justamente en esta traducción del lápiz y el papel o la maqueta, sino, vuelvo a decir, explicar lo visible y lo no visible de la arquitectura. Y yo creo que la arquitectura muchas veces se mide a partir de sus efectos y no de sus deseos, ¿no? La buena arquitectura se entiende a partir del efecto que genera, y entonces tratar de, con los estudiantes, ver los efectos que generan una buena arquitectura. En esos casos, por ejemplo, promovemos siempre hacer, tanto en La Plata como en Buenos Aires, de entender primero la ciudad. Siempre decimos que la ciudad está primero, antes que uno nazca, la ciudad está primero, antes que uno nazca, la arquitectura está primero. Entonces, entender la arquitectura como parte de un contexto construido físico y ver qué efectos genera esa arquitectura, qué efectos positivos y qué efectos negativos en lo que serían malas piezas de arquitectura, malos elementos, malos objetos arquitectónicos. Entonces, lo primero es hacerlos entender que está en un contexto y que en el 90% de los casos son contextos urbanos, ¿no? Entonces es muy importante entender, por un lado, la ciudad, y por otro lado entender tu contexto cotidiano, físico, y cómo te relacionas con los objetos. Siempre creo que es más importante pensar en el verbo que en el sustantivo, ¿no? Cuando uno piensa en el baño, pensás en un baño prediseñado, que seguramente lo leíste en la planta del diario de turno, donde un baño tiene un inodoro, un bidet, una bañadera y un lavabo, y es así. Y creo que es mucho más interesante pensar en el verbo, ¿no? En cómo se usa esa bañadera, si se usa o no se usa, cómo se usa el bidet, cómo se usa el lavabo, cómo se usa el inodoro. Y lo mismo con las ventanas. Es más interesante pensar cómo se ilumina y cómo se ventila que en la palabra ventana y así en las puertas. Entonces, pensar un poco en cómo se usan las cosas tiene que ver con tratar de deseducarnos en lo que ya asumimos como un dato y tratar de entenderlo a partir de lo que es su uso, su verbo, su accionar en el entorno construido. Y a partir de eso, creo que empezás con cuestiones más disciplinares, entender las cuestiones históricas y tipológicas y de referentes. Creo que siempre nos basamos en el proceso educativo, que no quiere decir el final del arquitecto, ¿no? Sino que es un proceso que estás de formación de un arquitecto
te basás un poco en lo construido, un poco no, te basás en la historia, en la tipología, en la cultura de lo que ya construido. Y al mismo tiempo tenés que ver los efectos que eso genera, negativos o positivos, y vuelvo a insistir que la crítica es la herramienta para uno entender que en esta tipología X, el efecto del sol, por ejemplo, no es positivo y con la herramienta de la crítica tenés que cambiarlo para entender qué pasa. O sea, tenés aspectos que son de tradición, de la cultura arquitectónica. Por supuesto que también hay una tradición visual, una cuestión que tiene que ver con el espíritu del tiempo, con lo global. Hay cuestiones del espíritu del tiempo de lo local, porque en ese sentido creo que hay una arquitectura que se distingue argentina con respecto, para decir algo, a la brasilera, con respecto a decir algo, la europea o la americana. Y entonces tenés que ver esa beta y tenés que ver, como decía, las cuestiones que tienen con el espíritu del tiempo en la actualidad, que es la conciencia ambiental, la conciencia en algún aspecto de género, la conciencia de los costos, ¿no? Hacer arquitectura en Argentina implica una responsabilidad social y económica que no es la misma que hacer hoy hacerla en China, para decir algo, o en Europa. Entonces, dejar de fascinarse con lo que hacen otros, pero al mismo tiempo entender lo que hacen otros y contextualizarlos en un contexto económico de riqueza o en un contexto económico donde, no sé, el detalle es parte de la cultura cotidiana, y al mismo tiempo diferenciarlo de lo que significa el detalle arquitectónico en la cultura, si se quiere, local, o el contexto económico de crisis económica de los últimos 40, 50 años, con lo que la palabra austeridad no es una palabra negativa en el sentido de pobreza, sino que por el contrario te abre otras dimensiones arquitectónicas que no la puedes entender en un contexto de riqueza, ¿no? Entonces me parece que también es parte de lo que tenés que enseñar. Después, finalmente, en los años superiores volvés a enseñar ya actuando, no simplemente diciendo, cómo es esa arquitectura en relación a la ciudad y al espacio público, ¿no? A lo grande, a la escala mayor. ¿Qué impacto tenés en esas escalas mayores? Siempre entendiendo la dimensión visual, pero también la dimensión no visual de la arquitectura. ¿Mm? O sea, qué impacto genera el transporte, qué impacto genera las cuestiones de los espacios públicos, qué impacto genera el paisajismo en la ciudad. Hay dimensiones que son muy distintas y que tenés que abordar al mismo tiempo. Nuestra disciplina es increíblemente compleja. Si uno hiciera el mapa de todo lo que pasa en una ciudad, ¿no? Desde las movilidades de los sistemas sanitarios, las movilidades de los sistemas ambientales, las cuestiones constructivas, sería como un mapa infinito, ¿no? Realmente sería un mapa muchísimo más complejo que cualquiera de los circuitos integrados de las computadoras más complejas que hay en el mundo, ¿no? Entonces, es una disciplina increíblemente compleja que para poder abordarla tenés que abordarla por partes. Entiendo que de menor escala a mayor escala, por ejemplo, en las dos facultades donde enseño, en un primer cuatrimestre trabajamos sobre el tema de la vivienda, en el segundo sobre el tema de equipamiento, y siempre de escala de menor a mayor, ¿no? Después, en otros años o en situaciones de posgrado, uno podría cambiar estos sistemas y hacerlos más sofisticados, pero en un proceso inicial de grado es entendible que esto sea un proceso acumulativo, ¿no? Y que vas lentamente acercándote a las mayores complejidades. En continuidad con la pregunta anterior, respecto a cómo se aborda la enseñanza de la práctica proyectual, ¿cuáles son los objetivos o procedimientos que en ese hacer, en esa práctica que los estudiantes desarrollan a lo largo del año, en este aprender a proyectar, vos podrías como expresar que se pone el punto, qué es lo que se mira para poder luego también evaluar si el estudiante está aprendiendo a proyectar?
durante este proceso? Y de qué manera, si estos como características que definen la acción proyectual se pueden reconocer, ¿cómo se explicitan a los estudiantes que son los aspectos que van a ser considerados para su evaluación también? No sé si soy claro. Sí, vuelvo a decir que para poder evaluar y considerar los aspectos positivos o negativos de un proyecto hay que contextualizarlo. Vuelvo a insistir en que no es lo mismo evaluar un trabajo en un contexto de riqueza o en un contexto distinto, o en un contexto inclusive de una escuela más acotada en términos de tamaño, que en un contexto de austeridad con lo que nos toca vivir, no solamente local, sino también diría regional, y ahora con el tema de la pandemia en algunos aspectos globales. Así que en ese contexto es que uno evalúa, ¿no? Un tema que no toqué en los textos anteriores es el tema de la creatividad. Siempre nos consideran que somos como creativos, pero también la creatividad creo que hay que evaluarla en el contexto donde estás, ¿no? Cuando más limitaciones creo que te autoimpones, es más creativo uno puede llegar a ser. Entonces, la evaluación tiene que ver, desde la perspectiva que yo lo veo, es primero desde una universidad pública la conciencia justamente de lo público, ¿no? Y lo público se da en cada una de las instancias, inclusive en los ámbitos más privados que hay, ¿no? La mesa es el espacio público por excelencia para una familia, ¿no? Se juntan alrededor de una mesa, es como la plaza central de un pueblo. Se juntan ahí todos, entonces evaluamos lo público por sobre lo individual, lo austero sobre lo expresivo, si se quiere decir. Y eso no quiere decir que no pueda ser expresivo o que haya autoproyección, pero tenés que ser consciente de un contexto, de un entorno que tiene que ver con ciertas limitaciones, que no quiere decir que sea ni aburrido, ni limitado, ni muchísimo menos. O sea, vas evaluando un montón de cuestiones, visibles y no visibles, de cierta organización, de lo que uno haga, porque estás en relación con la industria, directa o indirectamente, de cierto nivel de racionalidad, pero ante todo, desde lo público, pensar en evaluar las cuestiones que tienen que ver justamente con lo público, ¿no? Con la vivienda, por ejemplo, en ninguno de las universidades donde yo estoy dando clases hacemos vivienda individual, porque a la larga entendemos que la vivienda individual tiene que ver indirectamente con un uso no correcto del suelo, con la expansión de la ciudad en forma indiscriminada, con la baja densidad de la ciudad, ¿no? Que todas son cuestiones negativas hacia la sociedad. Entonces, tratamos de que en los primeros palotes de los cursos iniciales siempre por lo menos haya un conjunto de 2 o 3 viviendas, por ejemplo un PH contemporáneo, como modo de acercamiento al problema del habitar, de la vivienda individual, pero ya con alguna situación de espacios comunes que se tengan que plantear. Entonces, se evalúa también desde el contexto donde estamos, evaluamos lo público, evaluamos su relación con la ciudad, vuelvo a decir, evaluamos su relación con las cuestiones ambientales, ¿no? Volver a pensar que es importante las orientaciones y las cuestiones ambientales resueltas con bajo impacto, ¿no? Físico, no pensando solamente en las cuestiones ambientales con alto impacto de resolución, sino con un impacto de resolución, si se quiere, austero, pero que lo considere de alguna manera. También evaluamos eso. Vamos evaluando un poco todos los procesos que son visuales y no visuales en lo que es específicamente el proyecto arquitectónico, ¿no? Con énfasis en lo público en general. Bien.
Pasamos al segundo bloque, son otras 3 preguntas, ya queda menos. Particularmente sobre esta noción, si yo te digo pensamiento proyectual, ¿qué es lo que se entiende en el contexto, de nuevo, de la propuesta de enseñanza por pensamiento proyectual? ¿Cómo lo definirías? Si es que lo abordan, ¿no? Si lo trabajan o si lo discuten respecto a esta noción. Tal vez no lo discutimos en palabras, no nos ponemos a pensar de manera teórica qué es el pensamiento proyectual, sino que lo ejercemos, ¿no?, desde el primer momento. Este pensamiento proyectual tiene que ver con entender los problemas, no de manera, vuelvo a decir, no de manera lógica, no es un teorema que uno tiene que resolver, sino que a veces no son los procesos lineales, ¿no? Cuando uno, esta angustia de la hoja en blanco que nos enseñaron hace 30 años, la idea es tratar de evitarla a partir de problematizar lo que hacemos, pero muchas veces con una raya o una pared dibujada en forma de representación, empiezan a entenderse las soluciones a los problemas autoplanteados, pues siempre son problematizar un proyecto es clave. Si vos no tenés problemas en la vida, tenés un gran problema, ¿no? Un espantoso problema. Entonces, cuando vos vas problematizando, vas generando respuestas automáticas que tal vez no son orales, que vuelvo a decir, no son descriptivas de manera lógica, de que tal vez proponés y sobre la propuesta surge un proceso de autocrítica, de autocorrección, a partir de los efectos que vos presumís que esa línea, que esa pared, que esa recoba, que todo lo que has diseñado, generan hacia el entorno, ¿no? Entonces, creo que el pensamiento proyectual tiene más que ver con empezar con una propuesta y ver el efecto que genera, y no que la propuesta sea un indicador inmediato y directo de la hipótesis planteada, ¿no? Entonces, a veces no tenés muy en claro, pero decís, pero bueno, ¿qué tal si empiezo con esto? ¿Y qué efecto me genera? Y entonces el proceso de la autocrítica a partir de un hecho concreto hace que uno pueda visualizar mucho más rápidamente soluciones que en los pensamientos que son, si se quieren, más abstractos, o más de la lógica, o más del mundo de otro tipo de las enseñanzas que del mundo del pensamiento proyectual. El pensamiento proyectual tiene mucho que ver con el hecho físico. No existiría un pensamiento proyectual si no hay una respuesta física, ¿no? Entonces, empezar a partir de los efectos, que es empezar a partir de entender la ciudad, entender el entorno, preguntarse por qué son las cosas como son. Es tan fácil como esa pregunta. ¿Por qué no sé, una voluta o una cornisa y por qué se hizo, y qué efectos causó a lo largo del tiempo, y por qué se siguió utilizando, porque si no se habría seguido utilizando, entre comillas, en cuanto al lenguaje clásico? ¿Qué efecto me genera un balcón en la ciudad? ¿Y cómo son las ciudades sin balcones? O sea, Nueva York y Buenos Aires tiene una gran diferencia, más allá de todas pero que las ciudades de Nueva York no tienen balcones. Entonces genera situaciones como de escala muy distintas, y de protección, y el tema de la lluvia. Entonces empezás a entender mucho más en el proceso proyectual a partir de los efectos que generan lo que vos haces, y no de proponer algo y ver qué efecto después hace. Entonces hay todo un proceso como crítico, que es el más importante del pensamiento proyectual, que se entiende a partir del hecho planteado, del primer sketch, del primer dibujo. No podés plantear nada si no tenés un hecho físico dibujado, aunque sea en términos de representación, para después empezar este proceso constante de crítica constante que uno hace en el proceso proyectual, ¿no? Que vas como iterando constantemente todos los factores y el motor siempre es la crítica, ¿no? El motor de esa iteración es, no, pero si esto está mal, pero no, pero esto puede estar bueno, pero en general, y vas generándote una especie de diálogo psicótico con uno mismo, dialogando con un papel, pero que es clave para que el pensamiento proyectual se pueda ejercer, si no, en abstracto no se ejerce, ¿no? Ahora, bueno, No podía nunca uno decir nada de una composición pictórica o musical
si no la tenés hecha, ¿no? Es imposible poder entender una música si no la tenés hecha, ¿no? Y cuando la tenés hecha, tal vez ya no hace falta entenderla con palabras, ¿no? Las cosas se dicen a sí mismas. Daniel, la siguiente pregunta tiene un poco que ver con algunas cosas que comentaste ahora, te la formalizo, digamos, para repasar en todo caso lo que estás mencionando, pero ¿cuáles crees que podrían ser entonces las claves conceptuales que describen ese pensamiento proyectual? Y algo recién mencionaste, algunos rasgos o características que podrían ser utilizadas para reflexionar con los estudiantes sobre su propia manera de pensar durante el proyecto. Es decir, ¿cómo se podría caracterizar a partir de algunas nociones? Recién vos decías, bueno, es iterativo, es crítico, ¿no? El pensamiento proyectual es de tal o cual manera, o opera de tal o cual forma. Algunas cosas las acabas de nombrar, pero como para, en todo caso, ser más concreto, o más claro, o darte la oportunidad de enumerar un par que crees que son las que podrían servir para anunciarlas a los estudiantes y trabajar sobre eso como una caracterización de lo que implica su formación en este sentido. Bueno, primero, lo que voy a decir siempre está dado en un contexto ideológico, ¿no? No es lo mismo el pensamiento proyectual en otros contextos ideológicos donde se van a valorar otras cuestiones. Me pasó mucho que yo me formé en el exterior y yo veía que cuando más distinto eras, era lo que hacías, mejor era el proyecto. Y la obsesión por diferenciarse era una característica. Después puede decir que está malo, bueno, puede generar cosas fantásticas, o puede crear cosas que son un desastre. Pero hay una obsesión por diferenciarse, ¿no? Y creo que eso es, no, yo personalmente creo que no está bien dentro de nuestro contexto, ¿no? Me parece que adaptarse a situaciones preexistentes, siempre con la crítica presente, obviamente no es una visión conservadora, ni muchísimo menos. Al contrario, es una visión más revisionista de lo que hay, y tomar lo bueno y criticar lo malo es clave. Entonces, en ese sentido, creo que entender cuestiones de lo público, de lo existente, de ciertas continuidades, son claves para, paradójicamente, plantear los momentos de discontinuidades culturales que tiene que haber en los proyectos. La crítica es la herramienta, sin duda, la más importante, ¿no? No puedes, o sea, con todo este conocimiento que te va dando el proceso de enseñanza proyectual, si vos no la ejerces con un nivel de crítica, lo único que haces es reproducir acríticamente lo existente. O sea que eso para mí es lo principal. Y después, vuelvo a decir, cuestiones de conocimiento, ¿no? Alguien decía que el mejor arquitecto es el que sabe utilizar una biblioteca interna que vos vas teniendo a partir del conocimiento de la lectura de la ciudad, de las cuestiones culturales, de las tipologías, de los referentes de manera bien usados, ¿no? Y creo que a esta cuestión, en los últimos 20 años, se agregó la cuestión de la dimensión no visual de la arquitectura, ¿no? De los efectos no visuales y no representables, porque uno puede representar en una planta el efecto ambiental que genera un proceso de construcción de un proyecto. No puedes representar, muy difícil presentar, no sé, el calor que genera la ventana que está atrás tuyo, que veo que tenés como una raja de entrada de sol y seguramente en ese lugar hay algo más de calor que donde estás vos más adelante. No hay forma de representarlo. Entonces, hablar de eso es ser consciente de aspectos, vuelvo a decir, de mecanismos como la crítica, de conocimientos de cuestiones históricos visuales y de aspectos no visuales a ser considerados, que últimamente creo que son claves para poder entender una buena arquitectura, ¿no?
pero siempre contextualizando dentro de lo que es la cosmovisión que uno tiene en este caso, en Argentina, en una cuestión regional, pero no diciendo que el otro está mal, porque el otro también tiene su propio contexto, ¿no? Me tocó hacer concursos en este año durante la pandemia en China, y obviamente en un contexto de intención de ponerse en el contexto mundial, en un contexto de riqueza, hay una necesidad de hacer proyectos muy llamativos, que pretender que sean contextuales en ese contexto es paradójicamente no ser contextual, ¿no? Para vos tenés que, o sea, y tenés que saber cuándo ser contextual en ese contexto de contextuabilidad y cuándo no ser contextual cuando te lo pide el programa o te lo pide la situación. O sea que, por suerte, es una cuestión intelectual y de pensamiento, no es automática, no hay una receta en todo esto. Pero vuelvo a decir que los aspectos con el mecanismo de la crítica, los aspectos visuales que tienen que ver con la historia, los referentes, lo ya existente, y los aspectos no visuales que tienen que ver con todo lo que se viene, ¿no? Con cuestiones económicas, con cuestiones de peso, con cuestiones de impacto ambiental, con cuestiones ambientales, etcétera, son las cuestiones que uno trata de evaluar, ¿no? El espacio público, tratamos de evaluar qué impacto genera el espacio público. Después, por supuesto, hay cuestiones que tienen que ver con el individuo, ¿no? Con la relación con el cuerpo, con la relación con un programa concreto. Siempre el tema del programa, que también lo planteamos no como una cuestión que se recibe meramente, sino como una cuestión de que se recibe, se analiza y se devuelve similar o mejor de la recibida. Y para hacerla mejor tenés que cuestionar. Si vos te plantean y vos no sé, en un hecho concreto, no sé, en una casa, y vos tenés entrevistas con los usuarios y un poco te das cuenta que sus necesidades son más allá de las expresadas oralmente, tenés que plantearlo, porque la verdad que un comitente estatal o privado va un arquitecto sin saber lo que quiere del todo, ¿no? Entonces uno no es simplemente una herramienta de un desarrollador o de un Estado o de un comitente. Tenés que de alguna forma devolverle algo más, algo mejor de lo que te plantean, ¿no? Entonces también se evalúa eso, evalúas que lo que ellos plantean de alguna forma responda y hasta te diría que mejore lo planteado por el ejercicio, en este caso en un contexto académico. Buenísimo. No sé si contesté o no las preguntas. Sí, las respuestas tienen que ver con la reflexión, digamos, que sea en el marco de cada, como venía explicando, de cada recorte, ¿no? De cada facultad, el análisis también del contexto en el que se enseña. Así que no, me parece muy ilustrativo de esa situación. Ante todo esto que venimos charlando, ¿considerás que es posible enseñar a pensar proyectualmente? Y si esta posición que ustedes tienen respecto a esto se plantea a los estudiantes y cómo se lo lleva adelante esta discusión, en qué momento y con qué sentido se plantea esta discusión, si se plantea. No, por supuesto que pienso que es posible, si no, no estaría acá, ni estaría hablando con vos, ni estaría en la facultad, ni digamos, creer que el único modo de enseñar sería con la relación discípulo-maestro, sería rendirme a que la ciudad la hagan unos muy poquitos y el 99% de la ciudad esté hecha por los que no saben, y tendremos una muy mala ciudad. Creo que tenemos una buena ciudad, o mejor dicho, tal vez un 50% de la ciudad está muy bien, otro 50% está muy mal, por ciertos procesos de degradación de la disciplina y de la enseñanza durante muchos años, por procesos, si se quiere, donde la disciplina miraba a otro lado donde no debería mirar, ¿no? Pero eso visto desde ahora, en ese contexto, no sé, en los años 70, y había, digamos, el modo de salir de lo que se hacía en los años 50 tenía que ver con esta cuestión, si se quiere, no sé, la arquitectura de los sistemas,
para decir algo de los años 70, 80, que permitió salir ciertos paradigmas de los 50, y los 50 en relación a los 20, y los 20 en relación a la arquitectura neoclásica, si se quiere, ¿no? Entonces, siempre hay como una intención de cambiar lo más cercano, que después en la perspectiva histórica, con los aspectos positivos o negativos que se hicieron. Definitivamente creo que la arquitectura está mejor, siempre es mejor que la anterior, ¿no? Y si bien en periodos, si se quiere decir, del posmodernismo o de los desconstructivismos de los años 90 y principios de este siglo, hubieron situaciones que creo que no fueron positivas ni deseadas, y que ahora el espíritu del tiempo creo que tiende a ser mejor. Esperemos que después la arquitectura que construimos sea tan buena como, si se quiere, lo que se está pensando en estos momentos. Me parece que hay más acuerdos en qué cosas enseñar y qué cosas no enseñar, si bien hay matices, si bien hay algunos que ponen más énfasis en algunas cuestiones que en otras, pero me parece que hay más conciencia de lo que se tiene que enseñar en un contexto como el de Argentina, ¿no? Pensar que la mitad de la población es pobre y que millones no tienen viviendas hace que tengamos que pensar en cómo es la vivienda masiva, volver a empezar a pensar en lo que es los conjuntos de vivienda masiva, pero ahora ya no en un contexto, por ejemplo, de la dispersión urbana, sino en un contexto de tratar de no expandirnos en el territorio, no ocupar tierras productivas, y tratando de evitar en lo posible todo lo que tenga que ver con el suburbio. Yo creo que a futuro, y uno de los grandes errores que cometimos fueron la creación infinita de suburbios con baja densidad, y que en algún momento vamos a tener que repensar en, inclusive algo drástico lo voy a decir, es en demoler suburbios y condensar en las ciudades y tener un límite claro entre lo urbano y lo rural, sin este intermedio del suburbio, y pensar en que una ciudad puede terminar con un edificio de planta baja y 3, 4 pisos, y enfrente tener vacas pastando. Me parece que tendremos que ir hacia ese tipo de cuestiones, más allá de las infinidad de cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, con la movilidad, con miles de cuestiones que se tienen que dar en la arquitectura, y en ciudades o en países como el nuestro, que necesita una reindustrialización. Entonces, pensar en, por ejemplo, sistemas constructivos racionalizados o de crecimiento, todo eso, paradójicamente, yo con el tiempo lo empecé a ver como cuestiones atractivas, inclusive estéticamente atractivas, y que implican un gran nivel de creatividad, y no simplemente la creatividad por la forma en sí misma. Yo creo que la forma es como, en el fondo, como la fama, ¿no? Si vos la tenés en tu proyecto es porque la merecías, o sea, merecía que un proyecto tenga forma. Ahora, si este proceso de construcción intelectual a través del motor de la crítica hace que vos no tengas que tener forma, no tengas forma. Yo celebro en muchos casos la arquitectura con forma, pero celebro mucho más la arquitectura, si se quiere, sin forma, ¿no? Un poco lo que decía Adolf Loos, que la arquitectura, solamente los monumentos en el fondo traducido al actual, tiene que ver con entender que muchas veces el continuo no tiene por qué estar diferenciándose tanto de lo otro, ¿no? Y sino tratar de construir una cuestión que es más del continuo. Que por supuesto que hay arquitectura en el continuo, no como lo plantea Adolf Loos, pero sí entiendo que es parte de un contexto, es parte de una cuestión previa a la irrupción del arquitecto en ese contexto. Para cerrar, Daniel, un poco, hay una pregunta que integra otras preguntas, un ejercicio para esclarecer para mí, en todo caso, cosas que vos incluso has venido planteando. Concretamente, ¿qué estrategias se utilizan en la cátedra para enseñar a pensar proyectualmente? Y esto yo lo desgloso en algunas preguntas que de alguna manera vos has venido respondiendo, pero me pregunto en la puesta en acción, en el cómo suceden en la enseñanza durante el año. ¿Cómo se aborda, por ejemplo, lo que venías hablando de problematizar?
como una organización de la práctica proyectual. Si querés te las leo todas y después puntualizo en algunas. ¿Cómo se fomenta la posibilidad de realizar estas integraciones de variables múltiples, esta complejidad que vos decías al principio? ¿Cómo se orienta hacia la convergencia de razonamientos hacia una propuesta que es el proyecto? ¿Cómo se favorece el desarrollo del proceso que lleva a esa resolución? ¿Cómo se instruye sobre la prospectividad respecto a las decisiones proyectuales? ¿Cómo se trabaja esta cuestión de la innovación y la creatividad que mencionabas? Y un poco venías poniendo el énfasis en la cuestión de la representación, qué valor tiene o cómo se pone en valor la reflexión sobre lo prefiguracional a través de la representación en este proceso. La pregunta va más enfocada a los cómo. ¿Qué sucede durante el planteo de las actividades prácticas? ¿Cómo se lleva a que el alumno aprenda a pensar proyectualmente a través de estos cómo que yo pongo pongo el énfasis, digamos? Bueno, todo lo que yo dije antes y un poco más. Te voy a dar un ejemplo concreto, porque uno dice, bueno, estudia cómo es el pensamiento proyectual, estudiarlo durante 2 meses y después vas a poder proyectual. Es imposible. Vas a entender el pensamiento proyectual al final de la carrera, no al principio. ¿No entendés? No puedes articular con un proceso predeterminado, seguís A más B más C y terminaste entendiendo el proceso proyectual, entonces empezás a proyectuar. No es así. Exactamente al revés. ¿Entendés el mapa mirando para atrás? ¿No? Recién entendés todo, y más, creo que la vida es un proceso proyectual, personal, donde solamente la entendés mirando para atrás, ¿no? Para adelante no entendés nada, no sabés qué va a venir, es todo un nivel, proceso de incertidumbre. Ahora que estamos en un contexto de incertidumbre, tenés que bancarte la incertidumbre y encontrar herramientas para limitar esa incertidumbre y encontrar un camino propio. A veces se te cae una mancha de café sobre una hoja en blanco y eso te permite, de alguna forma, con alguna herramienta personal, poder ir hacia un cierto camino, digamos, ¿no? O sea, entender el proceso proyectual a priori no se entiende al final. Esto lo puedes hacer vos y preguntarme estas preguntas porque ya sos arquitecto, porque estás en un proceso de doctorado y porque entendés mirando para atrás. Pero si tuvieras que entender esto mirando para adelante, la verdad no creo que lo puedas ni articular todo ese proceso. O sea que es un proceso que es a posteriori, ese proceso. Con lo que mucho no me preocupa plantearlo como tema. Hoy clase número 1, vamos a entender cómo es el pensamiento proyectual. ¿Para qué? No lo van a entender nunca porque en el fondo es tautológico y tiene que ver con lo que te decía antes. Para explicar el pensamiento proyectual tenés que utilizar palabras. Y el pensamiento proyectual no utiliza palabras. Utiliza analogías, relaciones de forma con forma, cuyo producto es más forma, pero no es más forma en modo de palabra. Pero la paradoja, que en un ámbito académico tenés que decirlo con palabras, no puedes explicarlo en silencio. Entonces ahí tenés como un tema, un problema de paradoja, que caer en la necesidad de explicarlo antes no tiene sentido. Lo podés explicar mirando, volviendo a lo que decían, mirando un poco para atrás. Si no, no hay forma de entenderlo. Creo que la vida también pasa exactamente lo mismo. Así que un ejemplo concreto creo que es, como decía, criticar, problematizar y el modo de criticar tiene que ver, por ejemplo, con esto que decía en un momento, de dejar de usar sustantivos, ¿no? Y empezar en el verbo. Yo a veces planteo, que ya se ríen los estudiantes, algunas cuestiones que tienen que ver con el uso del baño, ¿no? Por ejemplo, te pregunto a vos, Leo, ahora voy a ser yo el que te pregunta a vos. ¿Cuántas horas usás un baño vos a lo largo de tu vida? Uy, a lo largo de mi vida no tengo hecho el cálculo. Bueno, hicimos el cálculo, ¿no? Uno se pasa más o menos 2 años y medio dentro de un baño, ¿no? 2 años y medio, a partir de una cuestión genérica, de decir, bueno, uso el baño 1 hora por día, Sí, sí. etcétera, etcétera. Entonces,
Fenómeno. Una persona usa 2 años y medio un baño. Ahora, en una casa con 4 habitantes, para decir algo, ¿ese baño se utiliza en qué momento? ¿En un horario de cuánto? De 8 a 10 de la mañana, para decir algo, en las épocas normales de trabajo, y de 6 a 8 a 10 de la noche. Entonces tenés 4 horas reales de una vida de 2 años y medio va a estar para meterte en ese baño. ¿Y cuántas funciones tiene el baño ese? Que tenés, te lavás, vas al inodoro, vas al bidet y puedes bañar. ¿Cuál es el nivel de privacidad que tienen esas situaciones internamente de cada uno? Seguramente el inodoro y el bidet es más íntima, la bañadera es un poco menos íntima y la otra es mucho menos íntima que lavarse los dientes. Entonces la pregunta es, ¿por qué 4 personas tienen que estar habitando, o sea, tratar de pelearse para utilizar ese baño con las 3 funciones que en algunos casos tardan 1 hora y ponen un baño todo junto planteado? En vez de pensar en los usos, se plantea en el baño, ¿no? Entonces, un poco es un ejemplo para decir, bueno, ¿cómo problematizo, cómo analizo, cómo describo y por qué no dejamos los argentinos de tener plantas con un solo baño, ¿no? Donde las grandes peleas familiares, los grandes líos, que eso te debe pasar a vos y a cualquiera, se dan por el uso del baño, salí que tengo que ir, me tengo que ir a trabajar, no sé qué, no puede ser, hace 2 horas que estás, bla, 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 bla. ¿Y por qué no se piensa en, justamente con la crítica, pensar en alguna otra situación de lo que es el sellito del baño? Lo mismo con el tema de la escalera, ¿no? Más allá de que uno tiene que cumplir con ciertas normas de la alzada, de la pegada de la escalera, el problema es no poner una escalera, sino pensar en cómo subir y bajar, que es otra cosa distinta. Y ni te cuento con la ventana, ni te cuento... Entonces hay toda una cuestión de la abstracción y la figuración más en relación al verbo, al sustantivo, la abstracción más en relación al, si se quiere, al verbo, en cuanto a que no es lo mismo una ventana en una pared que un lugar para ventilar e iluminar, con X efectos. Y es un modo de tratar de enseñar a pensar mirando para atrás. Ahora, yo empecé a pensar todo esto primero tratando de armar un baño, que no sé ni cómo se armaba un baño. Y después que lo tenés armado el baño, vas a pensar, vas a destruir ese baño mentalmente y decir, bueno, ¿qué tal si lo pienso como ámbitos de uso? ¿No? ¿Por qué no puede haber una bacha en un dormitorio para lavarte los dientes, para decir un ejemplo? Si de esa forma yo estoy en dormitorio y me lavo los dientes y mi hermana puede utilizar el baño, ¿no? ¿Y por qué no pensar en una ducha aparte del lugar de baño para que uno se pueda bañar y otro puede sentarse en el trono y otro puede lavarse los dientes? Digamos, esa cosa mínima, como ejemplo, hasta las cuestiones de la ciudad, hasta las cuestiones ambientales, las cuestiones visuales también. Si hay algo que me gusta, a mí yo tengo mucho amor por las cosas y los objetos, pero las cosas tienen ideología, ¿no? Hay una ideología que emana de las cosas, ¿no? En cada objeto tiene su propia inteligencia o su tontera, en base a cómo se diseñaron, en base a cómo se fabricaron, cosas cotidianas, ¿no? Calentás un té en una taza en el microondas y depende cómo está hecho el material, te quemás la mano o no, se absorbió, te habrá pasado todo el tiempo. Y así, en las cosas chicas y en las cosas grandes, ¿no? Constantemente pasan las cosas muy grandes en cuanto al espacio público, en cuanto a la movilidad, en cuanto a la lluvia, en cuanto a los espacios intermedios, en cuanto... Bueno, tratar de entender vuelvo a decir, los efectos que causa y no solamente la cuestión del sustantivo, ¿no? Que es lo que ya viene acomodado, ¿no? Hasta el propio lenguaje te define lo que es un baño. O si pensás baño y lo pensás de una manera, no lo podés pensar de otra manera, ¿no? Entonces, Daniel, ahí que en el ejemplo que me estás dando, por ahí es bien claro de hacia dónde por ahí orientaba esta consulta. Cuestionar o reflexionar en torno a alguna situación del proyecto, por ejemplo, el baño, como estás ejemplificando. Eh, se pone en la dinámica del diseño de la actividad con el alumno. Entiendo que sí se pone. La pregunta del cómo es cómo se pone el eje
en esta reflexión de problematización sobre estas variables. ¿En qué momento es una discusión más de par, del jefe de trabajo práctico? ¿Está Sí, implícita en el diseño del ejercicio? ¿Hay algún aporte teórico? No sobre esta discusión más del pensamiento proyectal, sino sobre esta bajada, ¿no? Problematizar para poder pensar proyectualmente. Eso, mira, el cómo va esta cuestión, ¿no? Hay una dinámica, una secuencia didáctica que se ensaya para esto. mira, a la larga, yo por más que diga todo lo que digo, si doy una teórica de 3 horas contando todo esto, termina la teórica y el alumno ve el papel en blanco y no le importa nada y hace el baño como pensaba hacerlo antes, porque lo tiene muy metido de adentro y porque, insisto, es que por más que yo les hable 77.000 millones de veces sobre el baño, solo va a entender el problema, a la larga lo van a entender profundamente cuando lo vean construido y hagan su propio baño. Ese es el primer entender, o sea, que va a ser cuando se reciban. Entonces tenés un problema ahí de lenguajes y traducciones. ¿Cómo convences a alguien 1, 2, 100 veces? Dimos el ejemplo del baño, puede ser el ejemplo de una manzana de Buenos Aires, una esquina, una escalera o algo más mínimo. Esto se da en todas las escalas, ¿no? La densidad ocupacional de lo residencial, como decía al principio. Claro, por ejemplo. Pero entonces, realmente las cosas, si se entienden al final, ¿no? Cuando ya están construidas, ¿cómo haces para proyectarla? Bueno, eso es un trabajo casi de hormiga y cotidiano que, que vas como lentamente incorporándole al estudiante en la corrección diaria, porque no hay teórica que esto pueda hacerlo entender, por más que lo entiendas. Viste, esto es como el deporte. Pues yo hacía deporte y ya dejé de jugar al squash, pero las cosas se entienden no con la mente, se entienden con el cuerpo. Vos podés pegar bien al tenis o al squash o lo que sea, un tiro que te lo puede explicar la profesora 70 veces, pero solamente lo entendiste cuando te salió bien. Después cometés el mismo error 1 y 10 veces hasta que dijo, no, pará, hay algo que pasó, algo que mejoré la posición de la raqueta, o el pie, o el brazo, lo que sea, que esto está mejor. Entonces lo entendés con el cuerpo. Creo que muchas cosas se entienden a la larga sin palabras. O sea, si uno pudiera vivir en un mundo fantasioso de que las cosas no estén mediadas con las palabras, se entendería, pero sería un mundo mucho más de élite, ¿no? Entonces, puedo decir, tenés que pensarlo en el contexto de la masividad. Entonces, el mecanismo para llegar al estudiante, para que pueda entender con el cuerpo y no con la mente, es un proceso arduo, que es un proceso que lleva mucho tiempo. Alguien decía que uno es arquitecto después de los 40, yo diría casi después de los 50, profundamente arquitecto. No en la cuestión, o sea, sos arquitecto no en la cuestión profesional, que puede serlo apenas te recibís, sino disciplinar, más profunda, ¿no? Y esas cosas se entienden con el tiempo, yo no pretendo que lo entiendan profundamente. En el proceso es un proceso cotidiano de hacer y criticar y rehacer y criticar. Hay una imagen muy linda de un libro de Susan Sontag, donde ella muestra una página y muestra cómo escribe, ¿no? Y la verdad, escribís y reescribís, entonces ves todo un texto de un libro escrito 77.000 veces entre líneas, son correcciones constantes, que vas mejorando, que no las haces si no tenés un contexto crítico y de cierto conocimiento, que es el que te va dando el profesor, el ayudante, el titular, y que después vas como internalizando, ¿no? Hasta que no lo internalizás, y eso no se da de un día para el otro, no se da porque yo te lo explique y vos apliques lo que yo digo. Entonces, para internalizar tenés que hacer, ¿no? Tenés que hacer, como en el fondo lo sabían los maestros y los discípulos. El tipo no le explicaba todo lo que tenía que hacer, pero después el discípulo aprendía, porque lo veía y porque lo sentía en el cuerpo. Acá tenés que hacer lo mismo, pero de manera masiva. Entonces lo tenés que aplicar de una manera muy distinta, ¿no? Por ejemplo, las críticas grupales, yo creo que a la larga son mucho más enriquecedoras que una crítica individual, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona tiene que traducir de un proyecto estudiante, de un proyecto de otro estudiante al propio. Y si logra
cosa que es difícil. Si logra traducir esa corrección de un proyecto al propio, hay un momento de aprendizaje, porque no tiene que estar de la mano del profesor diciéndole, no, ahora voy a repetir lo mismo que dije antes, pero para vos. Entonces, esta pared te das cuenta que tiene que estar alineada. No, si él, para decir un ejemplo, ¿no? Si él logra entender que esa alineación, o esa desalineación, o lo que sea, del otro trabajo lo tiene que hacer en el propio, es mucho más enriquecedor que hacerlo constantemente de la mano del estudiante. Por supuesto. Hay una anécdota que siempre cuento que le pasó a un amigo, que tal vez puede ser como el corolario de todo esto, que pasó con un arquitecto de La Plata, cuando él estudiaba en Estados Unidos, y lo corrigió Rafael Moneo, ¿no? Entonces, este chico, que no sé si te daré el nombre o no, que es muy conocido, estaba corrigiendo con Rafael Moneo, sentado al lado, ¿no? Y esta persona dibuja maravillosamente bien, ¿no? Entonces, primera corrección con Moneo, para cómo en ese momento estaba en pareja con su esposa, y si bien no estudiaba ahí, la esposa escuchaba la corrección individual, sentado 1 hora con Moneo. Entonces, él le mostraba el proyecto a Moneo, y Moneo decía, mirándolo a la esposa, no mirándolo a él, ¿no? Y decía, qué bien que dibuja, ¿eh? Qué bárbaro que dibuja. Claro, y él se iba hinchando. Porque dibujaba muy bien, qué maravilla de dibujos. Decía, y él se hinchaba cada vez más, y decía, soy un genio. Hasta el momento dijo, yo te sugiero que dejes de dibujar y te pongas a pensar un poco más, ¿no? Claro, lo pinchó el globo y se vino para abajo violentamente. Porque a veces el dibujo es una trampa, ¿no? En nuestra época, digo nuestra época como si fuera que no es mi época esta, pero cuando yo estudiaba, el que uno admiraba era el que dibujaba muy bien, ¿no? Decía, qué hijo de... Este pibe, qué bien que dibuja, cómo le salen las perspectivas y cómo le salen las personas. Yo miraba cómo dibujaba una persona, como si fuera lo importante eso. Entonces el dibujo también puede ser una trampa, ¿no? Una autoseducción. Entonces uno tiene que resistir. Cada cosa que uno hace o cada cosa que uno escucha del otro, no comprarla 100%. En ese sentido, te da una especie de cosmovisión. Yo también, en ese sentido, casi agradezco a la arquitectura por hacerme ver el mundo de la manera que lo veo, porque no me como ninguna mague de ningún político, o sea, escucho, veo lo positivo, veo lo negativo, y trato de que lo ideológico no me nuble la posibilidad de criticarlo. Por más que me guste X político, digo, sí, pero esto está mal. Y decilo, porque yo no soy militante, soy una persona que trato de cuestionar, entender, después tendré que ir a votar y votaré por la persona que tenga que votar en ese preciso momento. Pero eso no me implica no poder criticarlo, no estar eximido de la crítica, porque no soy un soldado de ese pensamiento, y soy una persona, un ciudadano que cuestiona y que después tiene que votar, ¿no? Entonces, de alguna forma, ser crítico es ser crítico hasta de uno mismo, de todo lo que uno pueda, de las facilidades que uno tiene, ¿no? Una cuestión es hacer jueguito en la mitad de la cancha, en los intervalos de un partido, y demostrar cierta habilidad, y después tratar de hacer esa habilidad en un partido. Y la verdad es que a veces no sirve para nada. O sea, una cuestión es espectáculo y otra cuestión es la eficiencia, la eficacia y la belleza que vos puedas aplicar dentro del partido y no como espectáculo. Entonces, en ese sentido, me gusta, lo disfruto del dibujo, disfruto del jueguito, pero no me la creo que es parte de la arquitectura.